Y no solamente con eso, pues entonces podemos entrar a acciones frente al riesgo. Entonces, importante, Absolute funciona de forma proactiva. Con la forma de proactiva, pues obviamente es adelantándonos a los hechos para evitar robos físicos del dispositivo, evitar posibles ataques informáticos, ya hablando a niveles de seguridad de la información. Y no solo eso, sino que también entonces empezamos a generar todo lo que tiene que ver con la parte de acciones, ya digamos, en el evento preciso. Entonces, número uno, por ejemplo, generar un bloqueo total del dispositivo, donde en este orden de ideas lo que puedo generar es un mensaje personalizado. Por ejemplo, ahorita venimos trabajando con un proyecto con el Ministerio de Educación de El Salvador, donde se le están entregando dispositivos a todos los estudiantes de El Salvador. Proyecto, digamos, bastante grande, bastante, digamos, importante dentro de este país. Y lo que se hace fue, se generó mensaje con el logo, con el párrafo, mensaje y demás. Y lo que haríamos simplemente generar digamos, el envío a ese equipo que, por ejemplo, es una simulación, se lo hayan robado o que estén, digamos, frente a algún mal uso como tal. Generaremos este bloqueo con estas acciones como tal que esto, como les menciono, le estaríamos nosotros orientando punto a punto cómo orientarse, ¿listo? Yo estaría generando el bloqueo de esta máquina. Este dispositivo como tal, estaríamos generando la simulación como lo estamos viendo por acá. Un segundo. Aprovechando que estamos por acá. Aquí vamos a hacer un forzado de llamada como si estuviera, digamos, generando la simulación del proceso. Y estaríamos viendo cómo se vería el proceso de bloqueo inmediatamente en vivo. Importante, esto que estamos viendo aquí es a nivel, obviamente, general de lo básico que podemos entender y comprender, digamos, con base a lo que Absolute entrega. Está entregando la posibilidad de estar preparado ante posibles eventos de seguridad. Aquí estamos garantizando, número uno, que si el dispositivo, por ejemplo, tiene información delicada, sensible de la compañía, tengamos la posibilidad de generar acciones, no solamente de inmovilizar o bloquear la máquina para que la persona que tenga el equipo no pueda acceder fácilmente, sino que adicional también estás, digamos, con una información preventiva, por ejemplo, para tener una buena postura de cifrado. ¿Ok? Adicional, si digamos en el proceso de bloqueo, también queremos generar un tema de un borrado de información, también lo podemos generar. ¿Ok? Todo partiendo de qué? Clave, persistencia. Acá nosotros, digamos, nuestra bandera y el motivo por el cual nosotros trabajamos en conjunto con esos fabricantes es porque esa tecnología solamente la podemos ofrecer nosotros como Absolute, ¿ok? A nivel global. Y adicional, todo eso que estamos hablando puede ejecutarse sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, una de las acciones que también se genera para evitar fugas de información, si, por ejemplo, no tiene una buena práctica de cifrado, es generar un proceso de borrado como lo estamos generando aquí. Este paso a paso, pues digamos, los estaríamos facilitando. Prueba borrado. Aquí en este caso seleccionaría fin bueno, en este caso, pues, sería por robo. ¿Ok? Y acá, pues, generamos tipos de borrados. Aquí entramos un poco de lo que es y cómo funciona. En este caso, política personalizada. Si necesitas borrar solamente una ruta en un archivo en específico, sepas que está expuesta, por ejemplo, en mis documentos, en mi escritorio, demás. El otro que no sabes dónde está almacenada la información o el usuario te dice, no, no me recuerdo en qué carpeta está en la partición bueno, en fin. Acá lo que haríamos es cubrir esto, curarnos en salud y generaríamos el borrado de todos los archivos, todo lo que, digamos, encuentras acá dentro del dispositivo, ¿ok? En imágenes, documentos, etcétera, etcétera, ¿ok? Y adicional, pero en este orden de ideas, entonces también dejaría prácticamente el sistema operativo en limpio. Ahora bien, también, ya en tema mucho más agresivo, podemos generar un borrado, por como dice aquí la opción, por pérdida o robo.
Eso es digamos, un borrado que es mucho más agresivo, porque en este caso va a borrar todos los archivos que detecte aquí en el sistema operativo y adicional también va a borrar el sistema operativo. Por ende, no va a ser fácil acceder al equipo o a la información de ese dispositivo. Entonces ahí te estás, digamos, generando dos acciones. Uno, identificando el equipo. Dos, generando el proceso. Bueno, miren que de hecho acá generamos el bloqueo y acá se bloqueó el dispositivo. ¿Ok? Aparece el logo que les menciono. ¿Ok? Y adicional, aparece entonces también, digamos, como lo queramos visualizar. Entonces, en este orden de ideas, ¿ok? ¿Sí ven? Acá el equipo queda totalmente inservible. Cuando me refiero a inservible es que no pueden, si así lo reinicien, así generen el proceso y demás, el equipo sigue con el mismo ítem. Por ejemplo, vamos a aplicar aquí un restart y van a ver el mismo comportamiento, digamos, del bloqueo en sí. ¿Listo? Exacto. Por ahí ya reinició. Entonces, ese es, digamos, el mecanismo de funcionamiento del proceso. Van a ver que ahorita, digamos, funciona, el entrega, digamos, como una simulación de ingreso normal y otra automáticamente se va a volver a bloquear. El siguiente borrado es un borrado a fin de ciclo de vida, muy alineados, porque de hecho, estamos alineados todo lo que es las familias de la familia ISO 27001, familia ISO 9001, y todo lo que tiene que ver con el marco de las NIST. ¿Ok? Entonces, automáticamente, ¿qué consiste eso y qué es lo chévere acá? Que te vamos a garantizar que si estás frente a una auditoría, nosotros te vamos a ayudar a complementar a que estés correctamente o que se te certifiques y evites sanciones en temas de auditoría. Otro punto que es favorable para el equipo, vas a sacarlo a la compañía, vas a donarlo a fin de arrendamiento, leasing y demás, vas a poder generar ese borrado que te genera un certificado digital al final del proceso del borrado. ¿Listo? Entonces, por un lado. Ya van a ver en un momentico que automáticamente vuelve y se bloquea. ¿Ok? ¿Entonces, ¿sí? Entonces no deja hacer absolutamente nada del dispositivo. Automáticamente vuelve y ¿qué? Se aparece el mensaje como tal. Bueno, ese tema, digamos, el tema de borrado es de los puntos claves. Tema también un tema de interpretación de los reportes, de lo que pues, vimos ahorita. Te entrega información de uso del dispositivo, la marca, el modelo, el antivirus y demás. Entonces, señores, la invitación es con ese tema de activación básica simplemente es una introducción de cómo hacerlo, un poquito del alcance de la herramienta y con gusto podremos asesorarlos. Esperemos que pues, digamos, nos puedan contactar. Van a tener un equipo especializado para atenderlos, para ayudarlos y con base en eso orientarlos a que activen el otro 50% de nuestra tecnología, del cual ustedes ya tienen en este momento que nos están viendo y garantizar que sus equipos sean resilientes, puedan tener visibilidad y puedan tener control total de sus dispositivos.